hermano, buen día. Muy bueno su último video que hizo, pero yo creo que le faltó complementar más un poquito más. Velar en qué sentido. Por ejemplo, comparar noticias a la luz de la Biblia, lo que está pasando. Guerras y rumores de guerra, lo estamos viviendo. Y la maldad, peor que en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Noé, en los días de Lot. Por ejemplo, hoy en día ya los padres no tienen escrúpulos, o hijos que no tienen escrúpulos, ya personas que prácticamente tienen la conciencia cauterizada para pegar a sus padres, hijos para matar a los padres por la herencia, cómo la tecnología se ha aumentado, en fin, comparar noticias a la luz de la Biblia, por ejemplo. Amén, amén. Muchas bendiciones, hermanos. Bueno, la hermanita que me había hecho 3 preguntas, vuelve a, tal vez más que pregunta, a exhortarme a mí también. Me dice la hermana de que te faltó incluir en tu video de que hay que congregarse, ya sea físicamente o virtual. Bueno, muy bien, hermana, gracias. Sin embargo, no he hablado, sí, bastante largo en ese video, porque el tiempo es corto, ¿no? Ahora los hermanos quieren escuchar 5 minutos, 10 minutos, 7 minutitos de enseñanza, aunque no debiera ser así. Lo hice ese video corto por factor de tiempo. Lo resumí en pocas palabras tal vez. Viendo al menos estos tiempos de cumplimientos de profecía, tiempos peligrosos, claro que hay que congregarse, orar, ayunar, clamar a Dios. Claro que eso es lo primero. La vida espiritual. Yo suelo ir a un lugar a ayunarme, un lugar que he encontrado tal vez hace unos 5 años atrás, así, o más, tal vez unos 6, 7 años tal vez va. Y desde aquella vez siempre voy a ese lugar. Un cecito, vista panorámico hacia abajo, un lugar alto bajo la sombrita, incluso una vez mostré en video. Sombrita donde hay algarrobos, ahí me voy a ayunar, a orar, leer la Biblia, con gusto, sin impedimentos, nadie me perjudica, nadie hace ningún ruido, a solas con Dios. Ahí a mi gusto clamo al Señor, lloro delante de Dios de rodillas, todo el día paso leyendo la Biblia y orando, así. Y ahí pido de Dios que me muestre, que me revele, que me enseñe su palabra, que me muestre qué es lo que está viniendo. Incluso me atrevo a pedir de Dios cuándo va a empezar los 7 años, cuándo van a firmar y que después de la firma de paz y seguridad. Todo eso muéstrame, Señor. Así oro, hermanos. Y el Señor siempre me está enseñando la palabra. En estos tiempos, hermanos, ya que vemos el cumplimiento grande en Medio Oriente, uno debe buscar a Dios, debe orar, ayunar, debe congregarse, no debe descuidar en ningún momento de encontrarse con Dios en la casa de oración. También la hermana me dice que hay que comparar las noticias a la luz de la Biblia. Exactamente, así es. Para cada evento que está sucediendo en el mundo, está en la Biblia. Totalmente está en la Biblia. Hay algunos hermanos que todavía no han entendido la Biblia o que no se han dado cuenta todavía de las cosas que pasan en el mundo. Hasta dicen que tiene que ver las guerras para la venida del Señor. Vean, hermanos, está en la Biblia. El comportamiento de la gente, como es hoy, está en la Biblia. Incluso los cambios climáticos artificiales, no naturales, también está en la Biblia. Toda acción de la gente que vive hoy está en la Biblia. Así que, hermanos, eso también es velar, comparar lo sucedido en el mundo, una noticia, comparar con la Biblia. Y así te ayuda a edificarte, te ayuda incluso a esperar al Señor. Y dices, el Señor ciertamente está cerca. Aquí está, la Biblia lo dice, y eso es lo que ha pasado en tal nación. Aquí está. Eso se llama velar. Si velas así, te aseguro que no te va a sorprender el Señor Jesucristo. Serás avisado y alertado
como Noé, Lot y las 5 vírgenes. Está en la Biblia. Por eso dice la Biblia: despierta tú que duermes, levántate de los muertos. Hay mucho pueblo cristiano dormido, hasta muerto. Por eso dice la Biblia: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierten, hermanos, a la realidad, al cumplimiento profético. Despierten para que se preparen para llenar sus vasijas con aceite, y así van a estar siempre en vela. Gloria a Dios. Así que, hermanos, hermanas, llénense de la palabra, de Espíritu Santo, como las 5 vírgenes prudentes. Incluso ellas también se durmieron en un momento, pero sí estaban preparadas para oír la voz del esposo, estaban listas, porque tenían aceite en sus vasijas, se llenaban del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así mismo, hay que llenarnos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de fortaleza de fe, cosa que en los momentos de peligro, en los momentos de persecución, de duras pruebas, esa fe que has ganado, que has acumulado, esa palabra, esa llenura del Espíritu Santo y esa fortaleza te va a ayudar a pasar la prueba. A ese examen de fe te va a ayudar a pasar. Cristo mismo ahí va a estar acompañándote en momentos de prueba, en momentos de persecución, cuando te encuentres delante de las autoridades, porque dice la Biblia: seréis llevados ante las autoridades, ante los concilios, a alguno de vosotros os azotarán en las sinagogas y os matarán a alguno de vosotros. ¿Se dan cuenta? Pero si tienes fe, si te has congregado, si te has llenado de aceite, entonces vas a pasar esa dura prueba, esa prueba dura. Cristo te va a ayudar. Lo vas a vencer a la bestia. Si aún no has caído al engaño, no vas a recibir la marca ni en tu mano ni en tu frente, ni vas a adorar la imagen de la bestia. Pero ¿qué va a pasar con los cristianos que no se congregan, que no ayunan, que no oran, que no claman a Dios, que no cambian en su vida, no muestran buen testimonio, no hay cambio en sus vidas, pero aún así quieren ser arrebatados? ¿Qué va a pasar de ellos? A la primera van a negar a Cristo, acuérdense. A la primera van a caer en la trampa, van a vender su salvación en un plato de lentejas como Esaú. Que no te pase esto, mi hermana, mi hermano. Por eso congrégate, ayuna por eso busca a Dios, lee la Biblia. Mientras puedas leer la Biblia, puedas escuchar mensajes del pastor en la iglesia, vaya a la iglesia a escuchar. Porque va a venir tiempos en que ya no vamos a tener abiertas las congregaciones, cerradas, prohibido completamente. Ay de aquel que se atreva a predicar en esos tiempos, en los días de la gran tribulación o en los días de restricción en el mundo, que nadie ya no va a caminar libremente en las calles. Ay en esos tiempos. Y Dios mismo dice en su palabra que Él mismo va a enviar hambre sobre la tierra, no de sed de agua ni de comida, sino de oír la palabra de Dios. Ya no va a haber palabra de Dios en esos tiempos en las congregaciones, no, se acabó. En esos tiempos decían van a buscar y va a ser tarde. Por eso también digo a los amigos católicos, arrepiéntanse mientras hay breve tiempo, porque la palabra de Dios va a ser pisoteada y quitada de las congregaciones. Eso está escrito en el profeta Daniel 8:12. Que el gobernante del mundo, la bestia, va a pisotear la palabra de Dios e hizo cuanto quiso, echó por tierra la verdad, dice. Es decir, la palabra de Dios va a pisotear y no va a haber ya oportunidad para oír la palabra de Dios. El hijo de perdición va a intentar borrar de sobre la faz de la tierra al cristianismo, declarando guerra contra el pueblo santo. Por eso mismo nadie se va a atrever a predicar en ese tiempo. Ay de aquellos que se atrevan a predicar en esos tiempos, porque es tiempo de guerra declarada contra el cristianismo. Nadie va a poder salir a la calle a decir una palabra: Dios te ama, arrepiéntanse. A la primera lo van a apresar, capturar a los campos de concentración.
Porque dice la Biblia que el anticristo se va a creer Dios, se va a sentar en el templo de Dios, es decir, en Israel, en el tercer templo, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y él no va a permitir a nadie que mencione el nombre del Dios Todopoderoso, ni siquiera el nombre de los ídolos que tienen sus santos, que lo llaman ídolos para nosotros, de madera de yeso, de piedra. Señorcito le dicen, Diosito lo dicen. Pero el gobernante del mundo no va a permitir ni siquiera eso, porque él se va a creer Dios, haciéndose pasar por Dios en el lugar santo. En esos tiempos nadie se atreve a predicar, nadie, no hay ni uno siquiera. Ni los curas se van a atrever a predicar en sus misas, excepto los ángeles, que van a predicar las últimas predicaciones a la humanidad. Así que, mis amados hermanos, hay que congregarse ahora cuanto antes, porque aquellos conflictos nos avisan en Medio Oriente que son cumplimientos últimos. Últimas señales se está dando. No sabemos hasta cuándo, hasta qué mes, año, no lo sabemos. Pero tras de la culminación de aquel conflicto viene paz y seguridad. Quizá habrá alguna tregua pequeña, tal vez, no lo sabemos. Pero ahí está, viene paz y seguridad, el inicio de los últimos 7 años para la humanidad, para la culminación de la dispensación de la gracia. Amados hermanos, tienes que buscar modos para congregarse, para llenarse de la palabra. Todavía tenemos un poco de libertad para oír la palabra, testimonios, mensajes de profecía en las redes sociales. Pero esto igualmente va a ser restringido, que ya no va a salir palabra de Dios por las redes sociales. Lo van a censurar, lo van a cortar, eliminarnos totalmente los canales que hablamos de la palabra de Dios, que advertimos al pueblo de Dios, lo van a eliminar. Solamente las palabras o los discursos del gobernante del mundo se va a escuchar en las redes sociales, tanto en la televisión. Eso viene, hermanos. La religión del anticristo está muy cerca. Única religión mundial. No hay religiones ni sectas en ese tiempo. El pueblo cristiano, el verdadero, va a ser completamente atado de manos y pies, es decir, coartado totalmente. No solamente el verdadero cristiano, sino toda religión, toda oposición hacia el gobierno mundial va a ser totalmente cortado, eliminado. Hermanos, vean los tiempos. Tiempos peligrosos, guerras en Medio Oriente, inundaciones en otras naciones, sequías en otros lados, terremotos todos los días, cambios climáticos artificiales, en fin, tanta cosa a nuestra vista. No hay lluvia en muchas naciones, totalmente seco. Y en algunas naciones, inundaciones total, destrucción total también en las ciudades. Miles de casas derrumbadas. Y Jesús dice en su palabra, cuando vean estas cosas, todas estas cosas juntos en uno, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice el Señor, mis hermanos. Así que no hay más ciego que no quiera ver y sordo que no quiera oír. Yo puedo palpar, hermanos, estas cosas. Bien, hermanos, tal como la hermana me dijo, te faltó esto en el video que no has dicho de congregarse, ya sea físicamente o virtual. Muy bien, hermana. Claro que a veces no lo hago por falta de tiempo, que no es tan fácil también preparar el video. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer, hay que acomodar conforme a la palabra de Dios también, ¿no? No es inventarse, no es hablar cualquier cosa, ni poner cualquier pasaje siquiera, sino tal cual dice la Biblia. Mis amados hermanos, mientras tenemos breve tiempo, buscar a Dios. Llenarse como las 5 vírgenes prudentes para esperar al esposo. Él viene y viene. Aquí está el esposo, salid a decidir, dirá el Señor Jesús, está muy cerca. ¿Esa voz quieres escuchar, mi hermano? Entonces vela, congrégate, llénate de aceite, del Espíritu Santo, de fe y de fortaleza. Porque Cristo viene a recoger a su iglesia las primicias, sin mancha, sin arruga. Significa un corazón limpio y todo su ser limpio para Cristo. Esa iglesia, ese Hijo de Dios va a ser redimido de entre los hombres de la tierra. En otra versión dice salvados.
como primicias para Dios y para el Cordero. No cualquiera. No cualquier tibio, ni mundanalito, ni que ame cosas mundanales, ni nadie, sino solamente los que tienen alma limpia, corazón limpio, vestiduras limpias. Aquellos van a participar de las bodas del Cordero. Amados hermanos, realmente el tiempo está muy corto. Hoy estás gozando de la vida. Hoy estás comiendo y bebiendo, trabajando, estudiando, durmiendo en buena cama. Muy pronto va a llegar que va a ser restringido totalmente la libertad de expresión, libertad de andar, de caminar, de compra y venta. Va a llegar momentos difíciles y recién uno va a querer prepararse, va a querer buscar a Dios, incluso va a querer comprar para acumularse o guardarse grano, y será tarde. En un día se puede acabar en los supermercados, en un día lo pueden prohibir compra y venta, tal vez por cantidades. Sigamos firme con la guía del Señor, con el Espíritu Santo, siempre llenándonos de la palabra. Gracias mis hermanos, muchas bendiciones, hasta otro día.